Vamos a comenzar esta semana la práctica. Vamos a comenzar con los del día jueves. ¿Quiénes son los del jueves? Mentira, la próxima semana. El martes y el jueves. ¿Quiénes son los del martes? Entonces, martes a las 3:30 los espero en el hospital San Juan de Dios, con su mandil blanco, sus zapatos, así como los míos, miren, por eso me vine. Puede ser de esta forma, pero la parte delantera cerrada. O si no, se van de tenis, mucho mejor. ¿Ya? Si es que tienen clases, pueden llevar su mochila. La mochila el día martes o ese día cómodamente, ya vemos dónde lo dejamos, o entran con mochila más. Y su hojita de la historia clínica. Puede ser que los auxiliares tal vez les han dado ya un resumen de lo que es la historia clínica. Se llevan eso para orientarse. Entonces comenzamos con el día martes y jueves. Y la próxima semana vamos lunes, miércoles y viernes. Las 6 horas tenemos que sacarle el jugo allá en el hospital. Y hasta donde avancemos ahora, los del martes y jueves ya tienen que saber. Porque voy a preguntar. Entonces vamos a estudiar. Bueno. Ya hicimos la parte de la anamnesis y también ya hicimos todo lo que es síntomas y signos. ¿Se acuerdan cuáles eran los signos de la parte respiratoria? ¿Cuál era el motivo de consulta? Tos, ¿qué más? Expectoración, ¿qué más? Hemoptisis, puede haber epistaxis, pérdida de peso, todo lo que avanzamos anteriormente. No se olviden los síntomas, porque es eso lo que vamos a hacer para que den el examen del primer parcial. Por eso es que vamos a comenzar ya esta semana que viene, para que estén preparados para el examen. Vamos a comenzar haciendo el examen físico de la parte pulmonar. Como ven ahí en esa figura, el médico, ¿qué está observando? Por ejemplo, aquí, ¿qué está observando? Tórax anterior. Y para hacer el examen de tórax anterior, está desnudo hasta la cintura. Y nosotros, aparte de la inspección, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a ver la respiración antes que pueda ya ir a la palpación. Oh, parece que le di a la palpación. Con ustedes no hicimos inspección, ¿no? Lo que pasa es que le puse palpación porque aquí tenemos que ver la diferencia cuando el paciente está respirando, en inspiración y en expiración. Como ustedes ven aquí, en inspiración, ¿qué está haciendo? Está metiendo aire a los pulmones. Entonces esos pulmones se llenan. Si ustedes ven, aquí está lleno de el aire que entró. ¿Se acuerdan cuánto es el volumen corriente normal que nosotros respiramos? Fisiología.
volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Se acuerdan? Me imagino que han hecho espirometría, pues les han hecho así. ¿Cuánto más o menos respiramos? Vamos a repasar, ¿verdad? Fíjense, la cantidad que yo puedo pasar son 500 ml, normalmente. Pero entre eso tenemos el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico, que eso no va a entrar los 500, dependiendo kilopeso del paciente. Entonces acá, imaginémonos que entre 300. ¿Y qué pasa? Los músculos, tanto respiratorios y el diafragma, van a cambiar. Y en la expiración, cuando yo elimino, entonces, ¿qué va a pasar? El diafragma cambia su anatomía y los músculos también, y hacen la fuerza para sacar. Y todo el tiempo estamos haciendo este trabajo, más que todos los pulmones. ¿Cuántas veces respiramos? De 14 a 20. Miren el trabajo que hace todo el tiempo. Entonces vamos a observar a la inspección el tórax estático, tipo de tórax, signos y retracciones que vamos a encontrar, abombamientos en el tórax que vamos a ver, y también por circulaciones colaterales. Todo eso tenemos que ir observando en tórax anterior, lateral y posterior. Ahí tenemos, por ejemplo, las clases de respiraciones normales en el niño y en el adulto. ¿Cómo cambia en cada respiración? Vamos a ver que la inspección, igual que la anamnesis, tiene que ser ordenada. Tenemos que ir para ver qué es lo que voy a ir a buscar. No solamente le voy a decir, sáquese la polera, sáquese, ahora que hace frío, ¿no? Entonces, se saca la polera y uno queda ahí mirando. No, tenemos que saber qué es lo que voy a ir a buscar. Y para eso tiene que haber buena luz, un buen ambiente, ¿no? Templado. El paciente puede estar de pie, sentado o en el cúbito dorsal. Puede estar lateral también, derecho, izquierdo, dependiendo de la patología que tenga. Y ahí lo tenemos al paciente. Tengo que ver en la parte anterior, parte lateral y parte posterior. Tengo que observar, tengo que ir a buscar signos y síntomas que me van a decir qué enfermedad tiene el paciente. ¿Qué voy a hacer aparte de observar? Tengo que ver la frecuencia respiratoria, el ritmo respiratorio, la postura y la actitud que tenga el paciente, la cianosis, puede haber facies, estoy comenzando desde la cara, constitución anatómica, estado de nutrición, piel y pared. Todo eso escribo en la parte general. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan el examen físico al paciente, bueno, por ser primera vez que vamos a ir la anterior semana, o sea, vamos a comenzar a hacer todo lo que es anamnesis hasta signos vitales y la parte general. Esto lo podemos dejar una vez que yo revise sus historias de ustedes, los mando o hacemos primero ustedes el examen en la próxima semana aquí en el laboratorio y para que ustedes recién vayan a hacer la práctica con el paciente. Primero vamos a hacer solamente esta parte general y signo vital. Esto de acá, de la inspección, lo vamos a hacer después. ¿Ya? Primero quiero que hagan la historia clínica con su motivo de consulta y enfermedad actual. Ahí nomás en la primera, no votan ustedes y toditos van de nuevo otra hora a hablar con el paciente, porque cuesta hacer el resumen, cuesta sacar datos y cuesta hacer la cronología bien. Bueno, entonces,
Ya la cianosis en coloración de la piel ya habíamos hablado que normalmente podemos encontrar 5 gramos directamente en todo lo que es mucosas y la piel, donde la hemoglobina reducida es mayor a 5 gramos. Y ahí, como ustedes ven, en todas las partes, tanto en las personas mayores y en los niños, la cianosis periférica en los labios, los dedos, los pies, comienzan. Luego, también ya conocen esto, ¿qué se llama? Dedos, el palillo de tambor y las uñas. Vidrio. Muy bien. Y vemos los dedos hipocráticos, que son los dedos del palillo de tambor. ¿Por qué serán esos dedos? ¿Se acuerdan cuando les dije? En las insuficiencias respiratorias y insuficiencias cardíacas. En estos pacientes vamos a encontrar. Entonces, la actitud, vamos a ver lo que adopta el paciente, vamos a observar la topografía torácica. Y nos vamos, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Vemos tórax anterior, vemos líneas topográficas. Tenemos en la parte media o medio esternal, ahí imaginariamente ya vemos una línea anterior, donde vamos a ir a trazar desde el esternón, desde la fosa yugular hasta el apéndice cefálico. Jóvenes, para que no sea sorpresa desde acá, ustedes me van a hacer un video, pero va a ser eso para el tercer parcial, pero ya les estoy diciendo que desde esta diapositiva tienen que hacer ustedes todo lo que es el examen físico de palpación y percusión. ¿Ya? Entonces, vemos la línea. Ustedes como médicos van a hacer el CD entre 4 personas y uno va a ser el paciente y uno de ellos se sortea y ustedes comienzan. La línea medio esternal viene desde la fosa yugular hasta el apéndice cefálico. Explicando. Ya poco a poco los auxiliares les van a enseñar. La otra línea es la paraesternal, que va a descender de la articulación medio clavicular, o sea, desde la mitad, o mamilar también llaman. Medio clavicular o mamilar, una línea vertical que pasa a 10 centímetros sobre el pezón. Luego vamos a ver esos puntos. Fíjense cómo está trazándose. Esta es la línea media. Después viene la medial o paraesternal. Luego la anterior axilar. Y luego vamos a trazar otra línea que ya va a formar espacios o zonas, se llaman en semiología. Y ahí vamos a encontrar puntos de referencia importantes, que son el ángulo de luz, que ya aquí vamos a encontrar el ángulo de luz. Este ángulo es muy importante para medir la PVC en el paciente. ¿Y qué es la PVC? Es la presión que va a ejercer los líquidos en el paciente para ver si, por ejemplo, esté deshidratado o que ya le pusieron mucho suero. Y esas son maniobras que los médicos deben saber. Cuando ven y se dice en las indicaciones medir PVC cada 6 horas o 3 veces al día, la enfermera dice, doctor, ayúdenme a medir PVC. Y ustedes, ¿y con qué voy a medir? ¿Y qué es eso? ¿No? Ahí pierden ustedes el respeto como interno, ¿verdad? Porque la enfermera los revuelve con eso. Ay, esos doctores que vienen no saben, ¿verdad? Lo primero que dicen. Y ese es el prestigio que ahora el interno se lo ganó, porque dicen que no saben. Otro sería la séptima cervical en la parte posterior y vértice escapular. Y estas líneas referenciales que van a formar la medio esternal, medio clavicular
y la axilar anterior, medio posterior o espinal. Ahorita vamos a ver. Nuevamente aquí estamos trazando la línea medial external, fíjense en la parte media, la línea medial clavicular porque está en la mitad de la clavícula, en la línea axilar anterior, y aquí hasta podemos verificar el área cardíaca en la parte derecha y en la parte izquierda, tanto a ambos lados. Y las líneas horizontales que se van a ir trazando son dos líneas donde van a formar zonas, lo que les estaba diciendo. El hueco supraclavicular, la región infraclavicular, tenemos la región mamaria, fíjense, la región mamaria, el hipocondrio, las regiones axilares y las zonas dorsales, la parte posterior. Ya vamos a ver. Para ver la zona axilar, ¿eso para qué nos va a servir? Cuando el paciente, por ejemplo, haya tenido una cirugía y esté con unos parches en la parte anterior y no se puede levantar, entonces van a decir, doctora, yo no pude escuchar los pulmones porque el paciente estaba echado y aquí estaba con unas gasas. Mentira, puedo escuchar aquí están los pulmones, parte lateral. Entonces trazamos línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior. Y escuchamos todos los lóbulos, tanto derecho e izquierdo. ¿El izquierdo cuántos lóbulos tiene el pulmón? ¿El derecho? ¿Cuántos segmentos tiene el derecho? ¿El izquierdo? En el lóbulo superior, ¿cuántos segmentos tiene? Tiene 3. En el lóbulo medio, en el derecho, tiene 2. Y en el lóbulo inferior tiene 5. ¿No ves? Lo que diferencia con el izquierdo, ¿qué diferencia hay con el izquierdo con el derecho? Que en el izquierdo hay 2 troncos importantes porque tiene solamente 2 lóbulos, si se acuerdan. ¿No? Eso vamos a recordar porque cuando un paciente entra a cirugía, por ejemplo, y dice, bueno, se sacó la zona apicoventral. ¿De dónde nos está hablando? ¿Dónde fue la cirugía del pulmón? ¿No? Entonces tenemos que saber anatomía para ubicarnos dónde es lo que operaron o dónde es la lesión. ¿Ya? Una repasadita le van a echar a segmentación pulmonar. Bueno, entonces esa es la parte lateral o axilar, la parte anterior, nuevamente, y nos vamos a la zona. Y según esta zona podemos observar, miren, si no puedo escuchar en la parte posterior y en la anterior porque está el corazón también, entonces pues me voy a la parte lateral. Aquí está el lóbulo superior, medio e inferior. Muy bien se puede escuchar. ¿Ah? Estas regiones anatómicas, por ejemplo la supraclavicular, se encuentra el vértice del pulmón. Es por eso que nosotros, los terapistas, cuando tenemos que poner una vía central, nosotros íbamos directamente por debajo de la clavícula. Y si yo voy anatómicamente por debajo de la clavícula, puedo dañar el vértice del pulmón. Y es muy fácil la aguja que ingrese. ¿Qué voy a provocar? Neumotórax. Voy a meter aire al pulmón. En vez de hacerle bien, le estoy haciendo daño. ¿Ya? Entonces tengo que saber que los pulmones van a estar de 1 a 3 centímetros por encima a veces de la clavícula. ¿Ya? La región supraesternal, que ahí vamos a encontrar todo lo que es laringe, tráquea, glándula tiroides. Nosotros para hacer traqueostomía, porque mis residentes ahora ya no necesitan a veces al cirujano. Ellos aprendieron a hacer traqueostomía percutánea
y ubican en un ratito cómo hacen de rápido. Otra región, la clavícula. Esto es el borde inferior de la clavícula en el tercer espacio. Ahí también tenemos que tener mucho cuidado en esta región anatómica. Y la mamilar, que es otra región que se encuentra en la sexta costilla, que nos sirve generalmente en anatomía en la parte cardíaca izquierda, porque a ese nivel vamos a ir a escuchar los ruidos de la mitad. Tórax posterior, ya vi en la parte anterior, ya vi la parte lateral, ahora me voy a la parte posterior. También voy a ver líneas topográficas como sea la vertebral, que traza una línea por todo lo que es la columna. ¿Ya? Todas las apófisis espinosas yo tengo que ir viendo y después voy a palpar. La región escapular, que es un borde inferior del omóplato. Fíjense que anatómicamente tenemos los omóplatos derecho e izquierdo. Y a veces ustedes con su fonendoscopio dicen, voy a escuchar el murmullo vesicular, y tal le ponen a la región escapular. No van a escuchar nada, porque es hueso. Entonces vamos a ver aquí qué región voy a poner mi fonendoscopio para escuchar, o para hacer mi percusión, o para palpar. ¿Ya? Escapuloespinal, que es una línea horizontal sobre las espinas del escápulo. Ya les voy a mostrar la figurita. También tenemos otras líneas infraescapular, que es horizontal al ángulo inferior del omóplato, y la maxilar, que es una línea horizontal que está en la dorsal 10. O sea, eso ¿qué quiere decir? Que ahí es la base del pulmón, hasta ahí llegan los pulmones. Para eso es la línea basilar. Ahí podemos ver también las regiones anteriores y posteriores, ¿no? La infraescapular, la escapular, donde está la escápula. Esta región es importante, escapulovertebral, está entre el borde interno de la escápula y la columna. Este espacio es importante para que nosotros utilicemos en la auscultación y en la palpación, y la región supra. Estos también hacen regiones, supraescapular o supraespinoso, que está entre la columna y la espina del omóplato, y la escapular, que está por la parte de arriba, que traza una línea en los ángulos inferiores del omóplato. Ahí podemos escuchar las derrames, las neumonías. Escápulo vertebral, que es un borde interno de la escápula en la columna. Ahí podemos observar un resumen completo en el cual trazamos en la parte anterior y posterior las líneas topográficas y las regiones. Cada una de las regiones que vamos a aprender y ver en el paciente. Ahora, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a ir a buscar? Ya anatómicamente ya sabemos dónde voy a ir a hacer mi examen, y vemos que hay mamas supernumerarias. Anatómicamente ustedes saben que viene como esos vestidos de la mujer en forma de un bastón, toda la línea mamaria. ¿Qué puede uno tener cuando, por ejemplo, una mujer se embaraza? Puede, aparte del pezón normal, aparecer aquí, aparecer acá, y la mamá dice, ¡ay, me apareció otro pezón! En todas esas líneas, por eso se habla de línea mamaria. Otro, la ginecomastía, que puede haber un crecimiento mamario tanto en el varón como en la mujer. No se olviden que el varón también puede tener cáncer mamario. Hay muchos colegas que han hecho tratamiento de quimioterapia. No se salvan los varones de cáncer mamario. Así que ustedes también tienen que hacerse el examen cada año siquiera,
Ya les voy a ir enseñando cómo se hace el examen. También podemos encontrar edemas e inclaminas, síndrome mediastinal, una pleurolesía o circulaciones colaterales. Ahí vamos con los signos. Tenemos el signo de Concar. ¿Qué es el signo de Concar? Es una bifurcación o una hipertrofia del esternón. Imagínense el crecimiento del esternón. Esto se puede encontrar en la tuberculosis capital. El signo de Trousseau. Este signo de Trousseau es un ganglio infartado en la fosa supraclavicular izquierda. Ya ustedes saben dónde es la fosa supraclavicular. Eso, en el lado izquierdo. Ahí cuando ni bien estén haciendo palpación encuentran un ganglio único. Y a ese signo, ¿en qué vamos a pensar? En un cáncer gástrico. Fíjense que ese también se llama el ganglio satélite, porque viene del estómago al lado izquierdo. Signo de Hygge-Benneken. En este signo hay un aumento de la articulación externo-clavicular en el útero, ¿no? El paciente que los papás o la mamá tenían más que todo hijos. Signo del rosario costal. En esto se le dice rosario costal porque hay en el paciente con tuberculosis. Si ustedes ven en el paciente, podemos contar las costillas y entonces se engruesa la unión de todo lo que es la costilla con la parte condral y se hace grueso. En todos los pacientes delgados, longilíneos, con patologías de tuberculosis, desnutrición, vamos a encontrar el signo del rosario costal. Signo de Bosco. El signo de Bosco es el desnivel, fíjense, de la tetilla de una a otra. Encontramos en el cáncer pulmonar y en tórax inestable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si las tetillas están acá, una está arriba y otra está abajo. Entonces ahí ustedes tienen que decir, puede tener cáncer pulmonar. Signo de Sardobosco. Acá hay el desnivel de la tetilla, pero hay un descenso del hombro, o sea que con el hombro mal. Cuando no es con el hombro, solamente el bosco, pero cuando es con sardobosco, es con el hombro mal. Hay una inclinación hasta de la cabeza en el cáncer pulmonar avanzado. Signo de Benkevaich. Aquí hay un hundimiento, como ven en la figura, en la foto, hay un hundimiento del apéndice sifoides en la fibrosis pleuroperical. Signo de cordel de Pitres. En esto hay una desviación del apéndice sifoides al lado enfermo en el derrame pleural. El signo de Novaro o Pitres invertido. Este es un apéndice sifoides que se aleja de la lesión, ¿ya? Con retracción del hemitórax enfermo o dilatación del sano. ¿Por qué? Porque si un pulmón está mal, el otro pulmón se vuelve vicariante, significa que tiene que trabajar el doble. O función vicariante en el cáncer broncógeno. ¿Ahí qué signo sería este? La desviación del apéndice sifoides. Bueno. Tenemos en la parte pulmonar, de la parte posterior, la alarma de Lombardi, el raquis desnudo, la séptima prominente y la escápula alada. ¿Eso qué significa? Que cuando el paciente está en la parte posterior,
nosotros siempre le tenemos que decir que respire normal. No le voy a decir que meta mucho, eso es para otros exámenes. Y mientras el paciente va respirando, las escápulas se separan normal. A eso se llama escápula alar. Ahí en la parte posterior siempre vamos a ver la columna y vemos desviaciones de la columna, ¿no? Eso es una escoliosis. Ahí vemos a gemelos que por más parecidos que sean, muchas veces el tórax es distinto, ¿no? El uno es un poquito longilíneo, el otro es rectilíneo o puede ser atlético. Nos vamos a clases de tórax. En clases de tórax siempre vamos a describir paciente tórax simétrico. Simétrico cuando están atléticos, normal. O puedo decir leptosómico, cuando es delgado, cuando se pueden ver las costillas, cuando puedo ver el ángulo de Charpy agudo, pequeño. O un tórax técnico, cuando el paciente es un tórax corto, globoso, con las costillas horizontalizadas y el ángulo de Charpy obtuso, o sea, abierto. Pero hay otras clases de tórax, como ser tórax congénito y tórax adquirido. En el tórax congénito es que así nacieron las personas, así nació el niño, así nació el hombre o la mujer. Por ejemplo, tenemos un tórax paralítico. ¿Cómo es ese tórax paralítico? Se dice que es plano, es largo, las costillas son bien oblicuas, que se van hacia abajo, el ángulo de Charpy es agudo, la escápula alada y estos son más que todo los son delgados, altos. Tórax filiforme. En este tórax, las personas tienen un tórax superior amplio, ¿ya? E inferior reducido, o sea, tipo atlético. Se habla de visceroscopio. Tórax acanalado. Esto es un hundimiento discretamente del esternón sin trastorno agudo, porque ya habíamos visto un signo con el hundimiento del tórax, ¿se acuerdan? O tórax en embudo o pecho excavado. Esto es frecuente en varones, que el esternón inferior es llamado también tórax del zapatero. Por ejemplo, ustedes cuando alguna vez han llevado sus zapatos a cambiar las tapillas, para pone ahí el zapato y comienza a ponerlo bonito, ¿no es? Los zapatos, la piña. Por eso le dicen el zapatero, porque el tórax está hundido en la parte de la apéndice sigmoide. Ahí vean, miren ese hundimiento que sería tórax congénito y prominente también en la parte media del congénito. Ahí tenemos, miren, el niño que ya habíamos visto con el hundimiento y el tórax del prosoma. Otra clase de tórax que se llaman adquiridos. Por ejemplo, cuando hay una obstrucción en las vías nasales superiores, puede ser por adenoides, crecimiento, una mala respiración que tenga el paciente o vegetaciones que pueda ya tener por algún problema respiratorio. Ese pulmón va a estar mal ventilado, no va a haber una buena ventilación. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona, para respirar mejor, va a levantar los hombros, ¿no? Necesita levantar los hombros. En el asma, por ejemplo, el paciente lo que hace es ayudarse levantando. Hay una dificultad por una obstrucción. El tórax encarena
en este tórax hay un crecimiento exagerado de los cartílagos costales. El esternón que está afuera encontramos en los asmáticos juveniles. ¿Acá hay alguna persona que es asmática? No vamos a escuchar entonces en la práctica, le vamos a hacer trotar y va a ver. Y es bonito escuchar. ¿En qué grupo está del viernes? Jueves. Pues ya saben los del jueves, ya tiene paciencia. Otro tórax, efisematoso o entonel. Estos son tórax globoso, el diámetro antero-posterior y transversal están aumentados, están aquí. Efisematoso, por falta de buena ventilación. Encontramos en los fumadores, en los problemas que hayan hecho fibrosis pulmonar, en el tórax raquítico. Aquí directamente las costillas podemos contar. Se hacen muy blancas, se proyectan en la parte anterior y posterior en la tuberculosis. Ahí miren cómo el niño es un tórax congénito que la parte del mango external no se formó. Tórax tísico. En este hay una atrofia de los músculos en la tuberculosis pulmonar. Tórax pleurítico, abombamiento unilateral de tórax en los derrames, en las atelectasias masivas, pleurítico, abombamiento, o sea, crece. Tórax sifótico. En este hay una deformación de la columna. ¿Ya? La parte convexa del tórax encontramos en el asma juvenil, en la osteomalacia, en la senectud y en los enfisema. Sifoescoliótico. Y hay dos cosas: uno, encorvación y desviación lateral o escoliosis. Habíamos visto una foto de cuando vimos en la parte posterior que había una escoliosis y una cifosis. Tenemos el mal de tuberculosis. Aquí, ¿qué tórax sería? Hay un crecimiento antero-posterior. Es un abombamiento, ¿no ves? Puede haber en las atelectasias, en los derrames. Tórax escafólico. Es un hundimiento de la parte superior del esternón y también en la parte de la clavícula lateral que encontramos en las tirisomías. Polichinela. Aquí hay pacientes con acromegalia que tienen un tórax muy desarrollado. Polichinela. Telescopado. En estos pacientes hay una enfermedad de Paget que hay un acortamiento del tórax y tiene aparte la cifosis muy acentuada. O sea, significa que están agachaditos, ¿no? En la senectud. En este tórax, ¿qué podemos ver? Está medio lateral, pero sí podemos observar algo. Que hay una desviación de la columna, hay un crecimiento del tórax. Fíjense la diferencia de la derecha con la izquierda. O sea, ese pulmón está vicariante, está compensando al pulmón dañado. Aquí es cuando hay una perforación, está saliendo el aire por todos lados, puede ser una fractura. Miren, la fractura de costura en los accidentes en especial, perfora y sale el aire y se va al cuello. Y a este cuello llamamos cuello de búfalo. Y cuando palpamos, sentimos crepitación, como si algo se estuviera reventando, y es el aire. Este paciente nos llegó a emergencia
se venía en un camión y tuvieron un accidente y el palo que viene del camión tras se le pasó. Cuando entraron a cirugía, porque nosotros pensamos que había afectado un pulmón, nada. Tuvo suerte la señora, mire, en la figura, destruyó pulmón, pero no, había tenido bastante masa muscular y solamente pasó por encima de la costilla, no dañó nada. Y nos llamó la atención porque el tronco estaba ahí, con el tronco más se lo trajeron. Y ahí nosotros, se trata de sacar botones. Y ya de otro lado ya no pudimos sacar botones. Bueno.